y de misericordia. Amén. Eso, tenerlo siempre presente, que nosotros somos los servidores. Dorian, una pregunta que usted me quiere hacer, Padre Dorian, a otro hermano sacerdote en este ministerio exorcístico. Aprovecho lo primero, el ministerio del exorcismo es un ministerio de consolación y de misericordia. Amén. Eso, tenerlo siempre presente, que nosotros somos los servidores del Señor, un canal por el que pasa la gracia de Dios primero a nuestra vida y luego a la de ellos. Si este canal está limpio, ese flujo va a llegar limpio a ellos. Y si este canal no tiene ningún obstáculo, el flujo va a ser más fuerte para contrarrestar la acción del mal. Y es lo primero que está en el ritual del exorcismo, ¿no, Padre Dorian? La protección para el exorcista, porque necesitamos la fuerza del cielo. Nosotros los exorcistas. Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones, saludos para todos ustedes, hasta donde se encuentren en esta hora de la tarde. Que Dios les bendiga grandemente y que nuestra Madre Santísima los proteja siempre de las persecuciones del enemigo invisible. Miren, vamos a conocer estos dos sacerdotes, son sacerdotes que su misión es pues enfrentar al demonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que son sacerdotes exorcistas. Sí, exorcistas, es decir, que tienen la potestad de una manera especial para expulsar a los demonios y sanar a las personas endemoniadas que tienen un mal espíritu, pues, o que están poseídas por un mal espíritu. Esa es su misión de estos santos y queridos sacerdotes del Dios Altísimo. El padre Dorian Rocha, el otro sacerdote, creo que ahorita va a decir su nombre, honestamente yo no lo conozco muy bien, pero me gustó porque están conversando con el padre Dorian Rocha, un sacerdote exorcista que tiene la potestad para expulsar los demonios, de donde en plena misa a él también pues lo ha hecho ya, ¿verdad? Donde ha sido testigo pues de esos enfrentamientos, de esas fuerzas que no se pueden ver, pero que tienen la potestad para expulsar a los demonios. Miren, les voy a poner el video, dura como unos 5 minutos y después vamos a hacer un breve comentario respecto a la potestad pues que el Señor les ha dado. Y vamos a apoyarnos tantito en la Biblia para entender un poquito mejor de dónde viene todo esto, ¿no? Todo este poder que Dios les ha dado. Aquí está. Bueno, ante todo, pues lo invito a que me apoye dándole like, compartiendo para que más gente conozca de nuestros santos sacerdotes, lo lindo que tenemos en la Santa Iglesia Católica. Aquí está. Suscríbase al canal si no lo ha hecho y dele like. Otro hermano sacerdote en este ministerio exorcístico. Aprovecho lo primero, el ministerio del exorcismo es un ministerio de consolación y de misericordia. Amén. Eso, tenerlo siempre presente, que nosotros somos los servidores del Señor, un canal por el que pasa la gracia de Dios primero a nuestra vida y luego a la de ellos. Si este canal está limpio, ese flujo va a llegar limpio a ellos. Y si este canal no tiene ningún obstáculo, el flujo va a ser más fuerte para contrarrestar la acción del mal. Y es lo primero que está en el ritual del exorcismo, ¿no, Padre Dorian? La protección para el exorcista, porque necesitamos la fuerza del cielo, nosotros los exorcistas, para cumplir ese ministerio de consolar el alma, de llevarle la fuerza del cielo al alma que es golpeada. Y ahora sí surge la pregunta, padre. ¿Cuál sería la tarea principal de un exorcista? ¿Cuál es la mayor tarea que enfrenta un exorcista? Padre Dorian, el exorcista tiene que ser el primer sacerdote de una diócesis que abraza con misericordia a su obispo, de quien somos colaboradores, a nuestros hermanos en el presbiterio, en el sacerdocio religiosos, a nuestras comunidades. Es el que abraza con la misericordia para llevar el consuelo de Dios. Y cabe claramente desde nuestra vida cristiana el triple uno, ¿no? Sacerdote, aquel que santifica desde la herejía, desde el amor; profeta, aquel que enseña; y la otra es rey, aquel que gobierna desde el servicio del más necesitado. Eso dentro de la vida cristiana, que es el bautismo. Y luego de nuestro ministerio cabe claramente, ahorita que usted decía de San Pablo,
cuando Él dice yo soy apóstol. Nosotros estamos llamados a ser heraldos, apóstoles y maestros. Amén. Heraldo, porque llevamos una noticia que trasciende. Apóstoles, porque somos enviados por el mismo Jesús que aquí está en el centro. Y maestros, porque enseñamos desde el testimonio y desde la vida, desde la coherencia. Entonces me alegra que hoy nos pueda decir usted, Padre, con la experiencia mucho más grande que la mía, alegría de Jesús. Y no se equivoque. Me voy a detener tantito acá porque se me frizó nuevamente la pantalla. Está haciendo mucho viento, creo que va a llover y hace que facilite que batallar a veces un poquito, pero ahorita le ponen. Dejen ponerlo nuevamente a ver si ya puede continuar. Hermano, exorcista de nuestra iglesia. Desde el servicio del más necesitado. Eso es entre la vida cristiana que el bautismo. Y luego de nuestro ministerio cabe claramente, ahorita que usted decía de San Pablo, cuando él dice yo soy apóstol, desde el servicio del más necesitado. Eso es entre la vida cristiana que el bautismo. Y luego de nuestro ministerio cabe claramente, ahorita que usted decía de San Pablo, cuando él dice yo soy apóstol, nosotros estamos llamados a ser heraldos, apóstoles y maestros. Amén. Heraldo, porque llevamos una noticia que trasciende. Apóstoles, porque somos enviados por el mismo Jesús que aquí está en el centro. Y maestros, porque enseñamos desde el testimonio y desde la vida, desde la coherencia. Entonces me alegra que hoy nos pueda decir usted, Padre, con la experiencia mucho más grande que la mía, pero de que la tarea principal, llevar la alegría de Jesús. Y no se equivocó el Papa Francisco cuando dijo, ¿no? La alegría de evangelizar, la alegría de llevar a Jesús. Padre Dorian, yo quiero aprovechar a este gran hermano sacerdote, gran párroco y pastor, un gran exorcista de nuestra iglesia. Lo quiero invitar, mi Padre Dorian. Quisiera hacerle una pregunta, pero no sé si lo podamos hacer. ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque a veces nos dicen, Padre, lo del exorcista en las películas ¿es real o es más fuerte en la vida real? Y yo pienso que es más fuerte en la vida real, mucho más fuerte, mi Padre Dorian. Así lo expresó San Juan Pablo II. Lo que nosotros vemos en la televisión y en los libros es un poquito de lo que realmente son los ataques, son las perturbaciones, lo que nosotros manejamos. Y si le preguntara al Padre Dorian, de todas las experiencias en su ministerio exorcístico, ¿cuál ha sido la más difícil y cuáles son esas acciones del demonio? A mí me han escuchado mucho, pues aquí en este canal de YouTube del Padre Chucho, pero yo voy a estar también con el Padre Dorian. Pero de esas experiencias, usted me preguntara, Dios mío, me pone aquí a llorar, pero ¿cuál de esas experiencias, Padre Dorian, y cuáles son esas acciones del mal y cómo evitarlas y cómo cuidar? Es que el mal no golpee. Perdónenme, aunque yo digo, si Dios da permiso de que el mal entre, porque es el único que puede dar permiso, es Dios, es porque el Señor tiene un plan mayor de gloria y de bendición. Pero ¿cuáles son esas? Y eso es cierto, si Dios no tuviese el control de esa situación, jamás permitiría que nosotros fuésemos tentados, probados, zarandeados por el mal. De las mayores pruebas yo siempre digo que el demonio, cuando no puede por tus pecados, te ataca por los seres que tú más amas. Y pienso que las acciones más duras del demonio, cuando se mete con los seres que tú más amas. Lo demás nosotros sabemos que de Dios hemos de esperar lo mejor, Padre. Del demonio tenemos que prepararnos para lo peor. Y nosotros lo sabemos desde el primer momento que le dijimos sí a Dios, tanto en el ministerio sacerdotal como en este ministerio y la consolación y la misericordia. ¿Por qué? Porque los grandes ataques nuestros no vienen de afuera. Los grandes ataques nuestros vienen de dentro y de personas muy cercanas a uno. Y eso es lo que más
a uno lo desestabiliza. Y lo duro cuando se te meten con los seres que tú más amas. Pero bueno. Wow, exactamente. Ahí está su testimonio, en pocas palabras, su plática que tienen estos dos sacerdotes. Sistema más duro, el demonio cuando no puede contigo te va a atacar con tus seres queridos. Si uno creyera en esto, estaría uno más preparado, estaría uno más atento en la oración, porque de una u otra manera el demonio jamás nos va a dejar en paz. No se diga un servidor del Señor que se esfuerza por cumplir los mandamientos del Señor. Te va a atacar a través de un vicio, te va a atacar a través de una adicción a algo, qué sé yo, a un juego, de muchas maneras el demonio te va a atacar para hacerte daño. Por eso dice el Señor, velen en todo momento porque no saben cuándo el enemigo vendrá. Es decir, para que no caigan en tentación o para que resistan, ya dicen que la carne, aunque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, miren, hermanos, los sacerdotes traen este poder porque Jesús se los dio, desde los apóstoles, y ahí viene hasta, pues hoy. Es decir, en la iglesia de Cristo, Cristo funda su iglesia, Mateo 16, 18, pone sus apóstoles, sus obispos, los 12 obispos, ¿verdad? Solo que ya después uno ya saben, pues se ahorcó. Y les da poder para expulsar demonios. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Dándoles poder para echar demonios. ¿Sí? Desde ahí viene el poder que Dios le ha dado al sacerdote y al exorcista, pues de una manera más preparada, ¿no? Más especial para expulsar a los demonios que tienen las personas que están siendo atormentadas por el demonio. Pues las personas le llevaban para que fueran sanadas. Y por ahí notamos que por ahí dirá el Señor que los apóstoles en una ocasión no pudieron expulsar un demonio y le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Dice Jesús, esta clase de demonios se expulsa a base de oración y ayuno. Es decir, el ayuno es bien importante y el demonio lo detesta porque sí, Jesús dio la solución, ¿no? Cómo expulsar ese tipo de demonios. Pero para que vean, de ahí viene el poder que Dios le ha dado a sus obispos. Es decir, Cristo funda su iglesia, pero la prepara con su personal, dándoles poder para expulsar los demonios porque era requerido. Era requerido. Entonces, miren, le preguntaron al padre Dorian que cuál era su experiencia, o sea, que su dificultad, unas de, pues me imagino que de tantas, ¿verdad? En este video, como es chiquito el video, no sé por qué, dónde estará la otra parte, no la pude encontrar, ¿verdad? Pero sí encontré las dificultades que él ha tenido, pues, donde se ha enfrentado con estas impresiones de personas atormentadas, ¿no? Que le han querido a veces sabotear cuando está en las misas o dando una plática. Pero miren, hablando del poder que Dios le ha dado al sacerdote, ¿verdad? De eso ya estaba desde antes. Miren, eso no se los voy a leer, nomás les voy a dar, por ejemplo, si ustedes van en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14 al 19. ¿Verdad? Cómo Dios le dio poder a los sacerdotes para que transporten, y ellos eran los únicos que podían llevar el arca, nadie más, y cuando llegaron al río, cuando el agua atropelló sus pies del sacerdote, el agua se detuvo para que cruzara el pueblo en seco, el río, que estaba desbordado de agua, pero cuando el agua tocó los pies del sacerdote, el agua se dividió en dos partes y quedó en la travesía seca para que los sacerdotes pudieran pasar. Miren, quiero estar bien seguro lo que les estoy diciendo. Déjenme ver si es correcto, mejor lo que les dije. Josué capítulo 3, versículo 14. Sí es, ¿verdad? Josué capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice, cuando el pueblo salió de su campamento para atravesar el Jordán,
Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban delante. El Jordán corría con mucha agua, desbordado su cauce, por ser el tiempo de la cosecha de la cebada. Dice, luego, sin embargo, cuando los que llevaban el arca, o sea, los sacerdotes, bajaron al río y sus pies se mojaron en las orillas, es decir, tocaron el agua del río desbordado. Imagínense el río, más los que tienen conocimiento saben que es un río muy ancho y grande, ¿no? ¿O qué era, pues? Dice, las aguas que venían de arriba se cortaron, se dividieron, se detuvieron las aguas formando como una represa muy lejos de aquel lugar junto a Adam, la ciudad vecina de Sartán. Las aguas que bajaban del mar muerto fueron bajando hasta detenerse y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza permanecieron en medio del río que quedó seco hasta que todos los israelitas atravesaron. ¿Sí? Para que vean desde dónde viene pues todo este, ya desde antes Dios siempre le ha dado poder a los sacerdotes, con tan solo tocar el agua a sus pies o el agua tocó sus pies, el agua se detuvo, se cortó y quedó seco para que atravesaran el pueblo con el arca de la alianza que los sacerdotes llevaban. Entonces viene Jesús, igual les vuelve a dar, ya les expliqué a Marcos 3, capítulo 3, versículo 15, donde Jesús les da el poder a los obispos, los primeros 12 obispos, y a los obispos, ya sabemos, anduvieron instituyendo sacerdotes, y de allí viene el poder que Dios le ha dado al sacerdote. Y luego Cristo muere, se va, pero ya sus apóstoles, él les dejó ese poder, ¿verdad? Acuérdense, Juan 20, 21 en adelante, 22 dice eso. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, es decir, poder para perdonar pecado. El pecado pues viene del demonio para expulsar demonio, ¿verdad? A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedan detenidos. Y luego, Hechos de los Apóstoles, vamos a ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, vamos a ver qué sucedió. Dice, un día cuando Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde, acababan de dejar ahí a un tullido de nacimiento, todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo, míranos, ¿verdad? Míranos. El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías, Jesús el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Poder que Dios le dio a los obispos, en este caso al Papa, que era el apóstol Pedro. Luego, siguiendo en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15, nuevamente miramos, dice, la gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, o sea, el obispo Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por los espíritus malos, ¿sí? Personas atormentadas, es decir, los apóstoles eran exorcistas, ¿sí? Dios les dio ese poder para expulsar demonios. Por eso aquí en este caso se lo sacaban a Pedro, ¿verdad? Dice, acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por los espíritus malos, y todos eran sanados, ¿sí? Nomás con la sombra de Pedro, los demonios huían de esas personas atormentadas por los malos espíritus, para que vean cómo Cristo deja su iglesia, pero deja al personal preparado para expulsar demonios, para exorcizar para expulsar esos malos espíritus de las personas. Y aquí están, como nos lo cuentan, estos santos y queridos sacerdotes. Entonces les digo, el padre de mi derecha, de tu derecha, le preguntó al padre Dorian Rocha cuál es una de sus
de sus momentos más difíciles que ha tenido, ¿verdad? Les digo, la respuesta ya no la encontré porque no encontré la segunda parte de este video, ¿verdad? Quién sabe en qué video haya sido, si es de su canal de YouTube, no sé, pero encontré uno de donde se ha enfrentado en plena plática. Vamos a ver lo que le sucede para entender un poquito la pregunta que le hizo el padre de mi derecha al padre Dorian Rocha de uno de sus momentos difíciles. Aquí es cuando está dando una plática y un demonio a través, claro, de una persona, porque muchos dirán, bueno, es que es una persona enferma, sí, pero ¿qué está detrás de todo eso? Hay que ser honestos, hay que entender, ¿verdad? Aquí está. Hacer su obra. El demonio no resiste. No les dé miedo que ya Dios comienza a hacer su obra. El demonio no resiste. El diablo, ¿no? Tiene que decir que es Lucifer. Pobre espíritu, porque ni siquiera es Lucifer, si fuera Satanás. Se suscita una posesión demoníaca durante la homilia del sacerdote Dorian Rocha. Siempre aprovecho los viernes para dar una catequesis. Siempre aprovecho para formarnos. ¿Por qué? Porque la misma... Ok, según aquí, él estaba dando una catequesis un viernes, porque dice, sí, o solo que haya estado dando lo que él se dedica a hacer los viernes, ¿no? Pero de todos modos, aquí le sucedió, ya miramos la introducción en este video, cuando él está hablando dando una prédica y el demonio a través, claro, que una persona quiere tratarlo de distraer para interrumpirlo, pero como les digo, como ellos tienen el poder que Dios les ha dado y se mantienen firmes, no tienen miedo a estas situaciones. La Escritura expresa, manifiesta que el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, se pierden por falta de conocimiento. Estoy convencido que un católico ignorante en su futuro es un protestante. Si yo no descubro lo que tengo, no lo valoro, no agradezco, no lo amo, no sacrifico nada. Por eso es esencial descubrir las fuentes de la bondad, descubrir toda la riqueza que tenemos, que seamos capaces de descubrir los dones y carisma que Dios nos ha concedido. Por ello, todos los viernes aprovecho para dar una catequesis. A partir de este viernes iniciamos a hablar de los 7 portales o las 7 puertas por las que el maligno termina destruyendo nuestra vida cristiana. ¿Por qué 7 puertas? Sencillamente, acuérdense que hoy expresa de la Magdalena que había expulsado 7 demonios. Había exorcizado de la vida de ella la totalidad del mal. Les he dicho en tantísimos momentos que el 7 no es tanto una cifra cuantitativa. El 7 representa la totalidad del mal. Una persona poseída por la acción. Siempre el demonio se vale de 7 puertas que nosotros directa o indirectamente abrimos en nuestras vidas. El demonio no puede, si usted no le da el permiso, no puede hacer nada en su vida. Al igual que Dios, siendo omnipotente, llega hasta donde usted y yo le permitamos llegar. Sino que el demonio es un ser astuto. Ya en 1964, su santidad, hoy San Pablo VI, llegó a manifestar que el demonio es un ser personal como tú y como yo. Un ser astuto, pervertido y pervertidor. La Sagrada Escritura dice que es el ser más astuto del universo. Pero no obstante su astucia, Dios con el astuto es sagaz. El demonio no es Dios, el demonio es una criatura. Quiere decir que su poder es limitado y que ya ha sido derrotado por Dios. Pero para ello hay que conocer las estrategias
que utiliza. Y una de estas estrategias son estas puertas que a lo largo de estos viernes estaré hablando. Hoy hablaremos de la primera puerta, que es vida de pecado, vivir amancebado en una situación de pecado. Cualquier pecado, por pequeño que sea, es una puerta abierta a la acción del maligno. Acuérdense que primero nos tienta, que no es pecado la tentación, ni Dios lo manda tampoco. Dios no manda la tentación, pero el demonio lo hace para debilitarnos, para conocer la parte más frágil. Y una vez que uno caiga, él ahí entra, él aprovecha esa puerta para entrar. El pecado es el alejamiento de Dios, alejarnos de Dios, decirle a Dios en la cara: en mi vida mando yo, o yo soy más inteligente que tú. No les dé miedo que ya... Si notan, hermanos, para que vean, porque hay muchas personas que dicen que todo esto es actuado y que no sé qué cosa. Me imagino que son aquellos que nunca van a la iglesia, que no tienen ¿cómo se dice? Formación, ¿verdad? No tienen conocimiento, dicen que todo esto es actuado y no, hermanos. Miren, él estaba hablando de los, hablando lo que la consecuencia del pecado, de las puertas que uno le abre, del alejamiento de Dios, que uno es el que permite, y aquí donde el demonio empezó a querer interrumpirlo para que la gente ya no quede instruida en lo que él está diciendo. Creo que esos son unos de varios momentos de la pregunta que le hacía su hermano sacerdote, que cuáles eran los momentos más difíciles. Dios comienza a hacer su obra. El demonio no resiste la presencia de él. Es el poder de la predicación y de la palabra. Muy bien. Pobre diablo, ¿no? Tiene que decir que es Lucifer. Pobre espíritu, porque ni siquiera es Lucifer, si fuera Satanás. Eres un pobre cobarde. ¿Por qué hace eso? Para distraer, para dispersar, para sugestionar. Cada vez que se siente derrotado y vencido, actúa de esa forma. Pero bueno, seguimos. Entonces les decía... Miren, yo les recomiendo también que si un día tiene la oportunidad, compre un libro de meditaciones de San Ignacio de Loyola, donde nos explica de los dos espíritus, de cómo interrumpe un espíritu y cómo trabaja el otro. Es decir, con cosas tan sencillas que a veces no le ponemos atención, es el demonio y que de ahí se mete para llamar la atención, para destruir, para desconectar los ojos de la atención que estamos poniendo a Dios. ¿Cuántas veces en la iglesia, cuando estamos en plena misa, cuando está en plena homilía, dando un tema al sacerdote, tienen que sonar los teléfonos cuando se les está diciendo apaguen su teléfono? ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Creen que la persona de veras quiso interrumpir o que quiso hacer eso? Simplemente el demonio de ahí se vale para interrumpir, para desviar la atención que se le está poniendo al que está dando el tema, como en este caso, ¿verdad? Este personaje tuvo que decir que era Lucifer para que todo mundo se asustara, que yo sé que más de uno sí se asustó, eso ténganlo por seguro, y así desviar el mensaje. Sigamos escuchando. Ese vale del pecado, de cualquier pecado, de pecados que nosotros consideramos hasta piadosos. Es que una mentirita piadosa. Exacto, no hay pecado piadoso, no hay nada, simplemente es pecado y abusado, porque un pecado, por pequeño que sea, te va conduciendo a un pecado grave. Bueno, a lo que vamos con esto es para que vean nuestros santos y queridos sacerdotes, exorcistas que tienen la potestad para expulsar a los demonios. Y en otras ocasiones yo les he compartido videos, pues, de donde han tratado de querer dañar físicamente a los sacerdotes, ¿verdad? Igual, valiéndose de las personas atormentadas, ¿verdad?
porque el demonio no soporta a estos personajes, a los sacerdotes del Dios Altísimo, el poder que Dios les ha dado. Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan del apóstol Pablo, verdad? Que se convirtió y Dios a todos les dio su poder, ¿verdad? Para expulsar demonios o para sanar enfermos. ¿Se acuerdan cuando aquel muchacho se quedó dormido y se cayó del segundo o tercer piso del tema que estaba dando el apóstol Pablo? Pablo bajó y le devolvió la vida por el poder que Dios le había dado. Y luego en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, versículo 11 dice, Dios oraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo. Sí, el poder que Dios hacía con los milagros que Dios hacía a través del apóstol Pablo, por las manos del apóstol Pablo. Dice, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban, también salían de ellos los espíritus malos, con tan solo ponerles la ropa que el apóstol Pablo había usado, pañuelos que él había usado, los demonios huían a la ropa del apóstol Pablo. Ahora imagínense los que imponían las manos y los que hacían la oración. Bueno, hermanos, pues muchas gracias, que Dios les bendiga grandemente. Aquí dejo este video de estos dos sacerdotes exorcistas del Dios Altísimo. Suscríbase a su canal del Padre Dorian Rocha, creo así se llaman, tiene un canal de YouTube, vaya y suscríbase y escúchelo. Este es el gran sacerdote, el Dios Altísimo, y sigas instruyendo. Muchas gracias, dele like y comparta. Lo dejo, hasta la próxima. Dele like, bendiciones. No les dé miedo, que ya Dios comienza a hacer su obra. El demonio no resiste. Pobre diablo, ¿no? Tiene que decir que es Lucifer. Pobre espíritu, porque ni siquiera es Lucifer, si fuera Satanás. Se suscita una posesión demoníaca durante el